Buenas noches, qué gusto saludarlo. Salvador, muy buenas noches, el gusto es para mí, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de verlo y saludarlo. Oiga, empecemos con este tema de las factureras. Hablaba usted de que va a fondo el tema y que hay denuncias ya concretas que está presentando la Consejería Jurídica que usted representa. La está presentando el Servicio de Administración Tributaria a través de la Procuraduría Fiscal y ya la está presentando por línea. Yo creo que el día de mañana terminarán de presentar 47 denuncias, Salvador. 47 denuncias en total contra estas empresas. ¿Hablamos solo de despachos contables o también de empresas que utilizaban los servicios de estos despachos? Empresas, despachos, ambos van a ser denunciados. Hace unos días conversábamos, Julio Scherer, con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera y nos decía que en estas investigaciones y en estas denuncias que está haciendo Hacienda y la Procuraduría Fiscal, también se han detectado casos de gobiernos estatales y de distintos niveles que han utilizado este servicio de la facturación falsa. ¿Se procederá también en esos casos? Desde luego, vamos a proceder de dos maneras. Ujú. La primera, contra quien vende la factura, que es un acto doloso, evidentemente, Ujú. que esas empresas y los despachos. Y a las personas físicas o morales, ahí encuadran los gobiernos de los estados, que compraron estas facturas sin saber que eran, sin dolo, Ujú. entonces pueden regularizarse yendo al SAT. Los estamos localizando prácticamente infinita cantidad de personas para que se regularicen y no haya ni un crédito fiscal ni una denuncia penal, Salvador. Claro, o sea, los que utilizaron estas facturas con una negociación y supongo reintegrando el dinero, podrían librar una acción penal. Desde luego, es de regularizarse y son los programas de regularización que siempre tiene el SAT Claro, para Julio los Scherer, contribuyentes. hay muchos temas que pasan por la Consejería Jurídica, temas importantes de este gobierno. Le pregunto, por ejemplo, cómo va el asunto de las reformas que se están promoviendo el artículo 19 en las leyes secundarias. Se habla de declarar el robo de combustible como delito grave, pero se habla también de temas trascendentes para los mexicanos como la aportación de armas. ¿Qué nos dice de ese tema? Esos artículos, conductas ilícitas ya han sido denunciadas, ya han sido puestas en el 19 constitucional, en una reforma que se hizo el año pasado, Ujú. y lo que son las leyes secundarias para operar esa reforma constitucional. No solo es el robo de combustible y las armas, ahí también se encuentran todos los delitos contra servidores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo está trabajando conjuntamente la Consejería, supongo, con la Cámara de Diputados, con el Congreso. Sí, señor. En este momento estamos trabajando básicamente lo que tiene que ver con la ley de presupuesto, Ujú. cuando hay una pandemia como esta, que no la teníamos considerada, enmarcar en la ley de presupuesto responsabilidad hacendaria. Ajá. También estamos en la parte que tiene que ver con los fideicomisos, para que los fideicomisos puedan reintegrar esos recursos a la administración pública y desde las distintas dependencias se manejen esos fondos. Claro. Y estamos viendo lo que tiene que ver con el INE y seguramente esta reforma de las leyes secundarias del 19 constitucional. Ahora, estos dos temas que nos comenta, el caso de la Ley Federal de Presupuesto, esta propuesta, este intento de aprobar esta iniciativa había sido ya rechazado en una ocasión por la oposición en el Congreso. ¿Se va a insistir ahora en la Cámara de Diputados con este mismo tema? He estado trabajando con los diputados, Ujú. ya tenemos una reforma más o menos consensada, Ujú. le da por responsabilidad al Poder Legislativo, pero permite que el Ejecutivo, con la venia de pueda operar el presupuesto de acuerdo a lo que se necesitan en estos tiempos de En emergencia. casos de contingencia. Ahora, en el caso de los consejeros del INE, ha sido un poco ríspida la relación del gobierno de López Obrador con los consejeros. El presidente ha hecho declaraciones fuertes sobre el papel del INE, ha cuestionado incluso sus capacidades para garantizar una elección limpia en 2021. Ha dicho que él va a ser el garante de que no haya un fraude. ¿Cómo se da este proceso y por qué la rispidez en el INE? Dicen que hay una operación desde la presidencia en contra del instituto para restar la autoridad. No, yo creo que eso no es cierto. Lo que hay es la decisión del presidente de la República de evitar que funcionarios públicos, servidores públicos, irrumpan en las campañas, Ujú. ya sea personalmente o con recursos públicos. Esa es la responsabilidad del presidente y la va a cuidar muchísimo porque él sufrió todo lo contrario. Claro. Y entonces queremos que
Este país vive en democracia y vamos a ejercerla a partir del segundo semestre del año que entra. Del año próximo. Cuando dice servidores públicos se refiere a los del nivel federal, pero también a los estatales. Claro, Salvador, si se presentaran quejas, denuncias en contra de ellos, nosotros las llevaríamos a la Fiscalía de Delitos Electorales, que es nuestra responsabilidad. ¿No hay entonces esta campaña para desacreditar al INE, para restarle su autoridad? Al contrario, estamos tratando de fortalecer la figura del INE y la figura del TRIFE, pero está el presidente con su responsabilidad constitucional. Consejero jurídico, le quiero preguntar por un caso que seguramente usted también ha estado al pendiente, lo lleva la Fiscalía General de la República, la inminente extradición de Emilio Lozoya. Ha dicho el presidente que cree que habrá información importante que Lozoya puede aportar sobre la corrupción que hubo en Pemex en el sexenio pasado. Hoy se ven algunas especulaciones en columnas sobre hacia dónde puede apuntar esta información. Algunos hablan de Luis Videgaray como uno de los destinatarios. ¿Cuál es en ese sentido el objetivo del gobierno en esta extradición? Y se puede confirmar esto de que pueda haber funcionarios del sexenio anterior involucrados en los escándalos de corrupción. Esta investigación la está llevando la Fiscalía General de la República. Ya tiene un tiempo desde la denuncia de Petróleos Mexicanos. Se consignó a un juez una que tenía 2 años abierta y no se terminaba. Se dictó la orden, se persiguió a Lozoya y hoy está en proceso de deportación de España a México. Hay un convenio entre la Fiscalía y el señor Lozoya y vamos a esperar unos días para ver qué nos dice Lozoya aquí en México. Pero ya adelantó el señor fiscal algunas cosas. Sí, ya ha adelantado algunas cosas, estuvimos conversando con él también en estos días. Ahora, sobre el tema Guanajuato, Julio Scherer, le quiero preguntar lo que el presidente ha venido reiterando, lo ha dicho ya por lo menos 2 o 3 veces en los últimos días. Él habla de corrupción en Guanajuato, dice que se dejó crecer el fenómeno de violencia y me parece que apunta, dígame usted si me equivoco, hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado. ¿Hay algo en concreto que tenga el gobierno federal para probar una corrupción o colusión de las autoridades de Guanajuato, particularmente de la Fiscalía en el tema de la delincuencia? Desde luego, Salvador, se está presentando una denuncia por omisión de servidores públicos. Creo que han hecho un trabajo bastante deficiente. Tienen ya 10 años prácticamente en el cargo y siempre el exceso de tiempo en esos puestos, en esas posiciones, pues obviamente genera connivencia con la delincuencia. Yo creo que haría bien el Congreso de Guanajuato en revisar el trabajo que lleva el fiscal. Se han incrementado los homicidios dolosos de 2 años para acá en 100%. Eso es lo que tiene. Y es el primer estado en homicidios. Hoy nos comentaban en el gabinete que tiene el 11% de los delitos de homicidio durante todo el año. Claro, finalmente, consejero jurídico, le pregunto por esta estrategia. Hay una ofensiva claramente en contra de los acuerdos que ha tomado la Secretaría de Energía, el tema del acuerdo del SENACE y la política de confiabilidad que dictó la secretaria Rocío Nale. Hay varios amparos ya otorgados por jueces a empresas del sector energético, pero también hay ahora una controversia constitucional que ha aceptado la Corte, en este caso de la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cómo va a defender el gobierno? El presidente ha dicho que van a defender hasta el último momento y aunque les lleve, dice, todo el tiempo este tema. Lo estamos enfrentando como hemos enfrentado otros asuntos. Son amparos, son siempre los mismos despachos. Sí. Ahora tenemos la cuestión de que la Comisión Federal de Competencia presentó esta controversia constitucional. Nosotros pensamos que no es un tema de competencia, sino es un tema de seguridad nacional. Entonces los vamos a enfrentar, Salvador, como ha venido tratándose los asuntos. Hay una gran coordinación entre todas las áreas jurídicas de la CFE, de la Secretaría de Energía, del SENACE y de nosotros mismos para dar la batalla en este asunto tan importante para el gobierno de la República. Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, le agradecemos mucho haber compartido estos temas con nuestro auditorio. Muy buenas noches. Agradecido soy yo, Salvador. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí está Julio Scherer.